¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Están viéndome al otro lado de la pantalla. Una vez más les traigo una nueva emisión en la charla de Coco. Y como les he ido anunciando en las redes y en todos los medios que utilizamos para anunciar a los invitados, esta vez me complace tener una invitada experta en el área de finanzas, en el área de ver el control de la economía, de las finanzas de las personas, pero también a nivel familiar y también llevar estos temas a nivel empresarial. Todo esto a través de un trabajo intenso de marketing, de investigación que ella ya lleva desde hace varios años. Y bueno, quiero también enfatizar un poco en su biografía del LinkedIn, que ahí la tiene anotada, que también me pareció bastante interesante. Ella se encuentra centrada en ayudar a las familias a que tengan dinero, a enfrentar los problemas de forma eficiente, de forma efectiva, de forma asertiva, que se vea esto a través del manejo de los plazos, del corto, mediano y largo plazo, en el sentido de entender a las finanzas y de saber cómo el llevar también el concepto de los presupuestos, de los ahorros, el concepto también de usar rutas para que esos mismos recursos económicos se utilicen de una manera ágil, adecuada y que eso evite problemas futuros, problemas innecesarios, tanto para personas a nivel ya personal, pero también a nivel colectivo, que es en familia o en pareja o también en empresas. Y bueno, entre sus fuerzas ahora sí principales, aptitudes son la consultoría estratégica, que es la que maneja en esto, la gestión de la riqueza, la planificación financiera y la gestión del tiempo y del dinero. Y tengo para ustedes a Luz Camarena, Camarena Palacios Macedo, quien nos ofrece esta charla para todos ustedes en torno a estos temas. Luz, muchas gracias por aceptar la No, al invitación. contrario, Jorge, Daniel. Pues sí, como tú bien dices, pues parecería como raro, porque la verdad es que mi primera carrera, este, o mis carreras no tienen nada que ver con la parte financiera, ¿ok? Y me dirían, oye, es que ¿cómo estás en la parte financiera si no tienes una profesión como financiera? ¿Ok? Ojo, no es que estoy suplantando identidad, sino más bien, mi primera carrera es psicología, también tengo una maestría en educación y una certificación en coaching, ¿ok? Y la razón por la cual me baso en la parte de finanzas, pues tiene que ver con que la gente sepa hacia dónde ir, que cuáles son sus sueños, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Y una parte muy importante de que no se cumplan o se cumplan tiene que ver con la relación que se tiene con el dinero, ¿ok? Entonces, mi labor es esa parte. Me metí hace más de 15 años ya en este mundo de las finanzas, pero de coaching financiero, en el sentido de poder asesorar a que la gente con claridad, o sea, logre tener una claridad de qué es lo que quiere y entonces poder hacer todo un plan estratégico que le permita desarrollar una serie de hábitos, una serie de comportamientos que los lleve a que puedan tener una plenitud financiera. Esa es mi labor en todos los sentidos. Entonces también podrías considerar que para la gestión del dinero se tiene que también tener una se tendría que usar una psicología, digamos que encaminada, positiva, para Ujú. poder saber a dónde dirigirse, a dónde ir. O sea que hay una relación ahí muy Hay estrecha. una relación sumamente estrecha, Jorge Daniel. Ujú. ¿Por qué? Porque la cuestión del dinero, ¿no? Y las finanzas tiene que ver con una cuestión administrativa, pero también con un desarrollo personal humano. Entonces, si la persona no tiene una conciencia financiera es como un juego de fútbol, es como ofensiva y defensiva de sus finanzas. Es decir, si no tiene cómo defenderse
y cómo administrar y hacia dónde, cuáles son sus prioridades, pues entonces gasta el dinero a lo loco, ¿no? Sin una prioridad, sin una claridad, y entonces a final de cuentas eso implica que pues se pierda, ¿no? O sea, no exista, no exista una plenitud financiera. Ahora, por el otro lado, en la ofensiva, pues también requiere tener la capacidad, la confianza de poder ser un profesional o de poder tener una generación de recursos de alguna manera. ¿Para qué? Pues para tener las dos partes. Eso es lo que implica una plenitud financiera. Tanto poder tener, generar recursos, como poder administrarlos. ¿Para qué? Para poder llegar a metas, para poder tener una misión, para poder lograr sueños, objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, si las personas saben con claridad hacia dónde van, bueno, pues entonces generan los recursos y pueden construir pues su plenitud financiera, ¿ok? Ok. Pero si estamos en una crisis, si no nos desarrollamos, pues Difícilmente. obviamente esto va a estar en conflicto, ¿no? Es más Totalmente. difícil. Exactamente. Es mucho más difícil. Además, hay una cuestión muy importante. En este mundo de la inmediatez, ¿no? En donde yo le llamo a los chavos que tienen la parte de generar horno a microondas, ¿no? O sea, quieren que el dinero les llegue espontáneamente, mágicamente, con intereses muy altos, ¿no? Por la ventaja Este, tecnológica, por esta inmediatez tecnológica que tienen ahorita. Y también por una cuestión y una construcción de un imaginario social, Jorge Daniel, en donde la gente, o sea, donde los chavos ya no ven a un futuro, o sea, ven ya, quiero las cosas ya. Y entonces te pongo un ejemplo. Ahora la gente dice, si yo no tengo crédito, entonces no puedo construir nada, ¿no? Y la gente se la pasa endeudada. Cuando se puede construir proyectos con herramientas que tengan interés compuesto, que estén por arriba de la inflación, y entonces eso propicia que puedas pagar 3 veces más una casa, 3 veces menos una casa, o 5 veces menos un auto. Yo siempre digo, paguitos chiquitos para pagar muchito, Carluchito. ¿no? O Sí, sea, sí, sí. porque la verdad es que aunque se acomoda a que puedas pagar poco a poco, en realidad, cuando tú ves el monto, la gente que accede a esos créditos, pues está pagando 5 veces más las cosas, no tiene una conciencia de esa parte. Entonces, por supuesto, o sea, que, que tiene, la idea es, tengo que ganar más. ¿Por qué? Porque la manera de comprar no es una conciencia de hacer una planificación adecuada, sino que es obteniendo créditos y créditos y créditos y pasivos y pasivos y pasivos. ¿Qué quiere decir con pasivo? Que nada tiene de retorno, es decir, que no pongo a trabajar mi dinero, sino que gasto el dinero, no es una inversión, no se convierte en un activo, ¿ok? Entonces, hay muchas ideas con respecto a esa parte, porque la gente, cuando yo llego a dar la asesoría, me dice, sí, pero bueno, me voy a meter mejor a un crédito a 20 años, porque quiero tener mi casa. Oye, ¿y qué tal si ahorras durante 10 años, ¿ok? Pagas la renta de la casa que quieres y vas a pagar la casa a la mitad o a la tercera parte? No, pues es que yo la quiero ahorita. Claro, Es como esa cuestión o esa idea es en la la mentalidad. que no, o sea, pero terminas pagando más, ¿no? Es un sistema financiero en donde, bueno, pues los bancos están, pues al pendiente, es el negocio, ¿ves? Bancario del préstamo y de los intereses, ¿no? Y que tiene que ver todo esto con un modelo mental de cada uno. Claro, Se hace, o sea, es como dices tú, un modelo mental de cada persona para que sepan cómo administrar, planificar y ver en corto, mediano y largo plazos cómo manejar los recursos y también volverlos activos, no hacer que sea totalmente pasivo. En vez de exactamente. estar haciendo pagos
largos y también un montón de pagos y pagan poco en cada pago. Vaya la redundancia. Y eso hace que además, a su vez, Jorge Daniel, haya una sensación como de esclavitud hacia un trabajo. Tengo que trabajar porque tengo que pagar aquello que ya hice. Por ejemplo, las vacaciones. O por ejemplo, un carro que ya no sirve, pero lo sigo pagando. O un celular que también ya salió el non plus ultra, pero lo sigo pagando. ¿Por qué? Porque no tengo una conciencia, tengo más gastos que ingresos, en vez de hacer otra serie de hábitos que conlleva pues la cuestión de un ahorro, la cuestión de poder invertir adecuadamente, eh, de poder planificar. O sea, por ejemplo, eh, existe desde hace muchísimo tiempo mucha bibliografía en torno a las finanzas y a la solvencia financiera, ¿ok? Ok. Y te dicen, lo primero que requieres hacer es pagarte a ti mismo, pero no pagarte a ti mismo para ir y comprar cualquier cosa, ¿no? Este, Sí, sino en una proporción en la que te permite desarrollarte y poder planificar. Ese pagarte a ti mismo tiene que ver primero con un 30% y un 70% que puedes gastar. ¿Ok? El 30% implica un 10% que se vaya a cuestiones, por ejemplo, de fondo de emergencia. ¿Cuántas veces, Jorge Daniel, a lo mejor tus papás o a lo mejor tus abuelos o abuelita suena al fondo. tenía ahí una lata, ¿no? En la alacena o abajo del colchón, el fondo de emergencia por si pasaba cualquier Claro, cosa, ¿ok? Eso era muy inteligente, o sea, de verdad era inteligente. Digo, ya hay otras herramientas que no se trata de poner en el cochinito o en el colchón. ¿Por qué? Porque pues, se lo come la inflación, pero es importante tener un fondo de emergencia. Y los especialistas dicen que ese fondo de emergencia tendría que ser de por lo menos 5 años de tu vida que pudieras vivir con ese fondo de emergencia. Porque las catástrofes, y lo vivimos en el COVID o lo vivimos en otras situaciones, pues es que pasan y hacen que las familias tengan crisis y caigan en un problema de insolvencia. Un préstamo, caigan en que no puedan pagar las cosas, caigan en quiebra, caigan en una situación bastante fuerte, ¿no? claro. Entonces, es importante que consideremos tener un fondo de emergencias y ahí hay un factor bien importante que yo siempre, pues bueno, también es otra parte a la cual me dedico y soy analista de riesgos. Yo tengo certificación como agente de seguros, eh, o sea, rápidamente, mucha gente no sabe que los seguros es la manera más segura también de poder ahorrar, ¿ok? De Claro. poder hacer una serie de cosas. Entonces, no solamente en cuanto a asegurar un patrimonio, como un auto, una casa o tu salud, sino también en función de poder asegurar tus sueños. Se pueden asegurar tus sueños, se puede asegurar que tengas, Continuidad y que tengas esa continuidad, esa seguridad. claro. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer un proyecto de una casa, puedes tener un seguro con fondos de inversión, eh, por ejemplo, fondos indexados o ya sea fondos garantizados, que te permiten que sea lo que sea, lo más catastrófico que pase, pues tengas el alcance para lo que tú estás ahorrando, ¿ok? Ok. Entonces, en el fondo de emergencia también hay que considerar pues, que las mayores emergencias tienen que ver con salud. Y en Latinoamérica y en México, la salud o los servicios de salud, pues no son los de seguridad social, no son a veces los más adecuados. Tenemos que tener opciones. Entonces yo siempre invito a que puedan asegurar también la cuestión de una salud, ¿no? Con un gasto médico adecuado, o si no tienen absolutamente nada, por lo menos tener el seguro social o planificar esa parte. ¿Por qué? Pues porque es adecuado. O sea, igual
la cuestión de planificar, asegurar tu negocio, asegurar tu casa, asegurar tu auto, implica también una noción de planeación financiera, Así es. ¿no? Entonces, ahora sí, platicando esto y de las fallas que pueden presentarse, esto de las catástrofes, Ujú. ¿qué, qué es lo que ocurrió en la pandemia que cambió, digamos, esto de la dinámica que se conocía para gestionar mejor Ah, los recursos económicos, el llevar la economía tristemente, más Jorge Daniel, no útil? cambió mucho, ¿eh? Tristemente. Te voy a decir por qué. La gente sigue pensando en la inmediatez, vuelvo a decirlo. Entonces, no piensa en un futuro. Es decir, no distribuye ese 30% más que exactamente. Te voy a contar una analogía. Es como si tuviéramos tres hijos eh, y fuera, uno tuviera, vamos a poner que Jorge tiene 15 años, ¿ok? Más de 10 años, 15. Daniel tiene unos 5 años, 6 años, ¿sí? Y vamos a ponerle, Luz tiene 1 año. Se van a pasear y van a comprar una pizza. ¿Verdad que toda la pizza se la vas a dar a Luz? Porque es la más chiquita. Mm, ahí está, ahí estoy pensándole. Yo no ¿Toda lo la quería. pizza se la vas a dar a Luz o se la requieres dividir a Daniel que tiene 5 o a Jorge que tiene 15? ¿Toda se la darías a Luz? No, bueno, No, por la edad no. Por esa no. no. O sea, lo tendrás que dividir, ¿ok? Sí, se divide. Ah, bueno, pero las finanzas no las dividimos. Todas se las damos a Luz, todas a lo inmediato. O sea, llega la quincena y automáticamente la gastamos, ¿no? O llega a cualquier negocio, lo gastamos. O llega al mes, lo gastamos completamente hacia un año. ¿Verdad que no es lógico? Tenemos que ahorrar y tenemos que aportar, aunque sea un pedacito, para Daniel y para Jorge, porque si no se morirían de inanición, ¿ok? Eso pasa con los proyectos. Si nosotros no vamos planeando, no vamos ahorrando, no vamos haciendo el comportamiento, el hábito de ahorrar adecuadamente en los instrumentos para acorde a lo que quieras tú ahorrar o la meta que tú quieras tener, es muy diferente que yo quiera libertad financiera a que quiera un viaje o a que quiera tener una casa o a que quiera construir un negocio. Son muy diferentes los instrumentos que se requieren y la planeación para poder aportar, pero lo tengo que planear. No Así. entro en una cuestión de inmediatez de tenerlo ahorita y entonces cargo en una insolvencia financiera o no lo tengo. Y por hacer un gasto también, que hacer un gasto que inmediato, ¿no? Exacto, por eso es importante aprender a invertir, ¿ok? E invertir, hay otra noción, Jorge Daniel, que invertir tiene que ver con que de verdad sea un activo. Y hay dos formas en la parte de poder invertir. Bueno, se resumen esas partes. Una, son inversiones que puedas tener liquidez a largo tiempo. Otras que sean activos, en donde puedas pues concentrar el dinero. Y en realidad esas dos son las que nosotros manejamos. Mucha gente me dice, es que yo quiero invertir en un negocio. Digo, ok, está bien, pero si tú vas a poner todo tu dinero en un negocio para tu jubilación o para tu libertad financiera o para tu patrimonio, oye, perdón, pero ya cachaste que el 80% de los negocios no funcionan después de los 3 años. Es una inversión ¿qué pasa? Es una inversión de alto riesgo. Sí, No es la inversión así es. adecuada para poder hacer tu jubilación o tu patrimonio. Mejor ahórralo, por ejemplo, en un instrumento de seguro, o un fondo indexado que te pueda permitir que, pues, más o menos seguridad, o en deuda, o instrumentos de deuda, como lo son los CETES, o como son otros, ¿no?
Entonces, o me dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero invertir en una casa. Sí, pero puedes tener muchas casas, Jorge Daniel, y no tener liquidez. ¿Y qué pasa si de repente, porque o sea, se lo digo porque en mi caso familiar pasó eso? En la pandemia teníamos casas, pero no se pudieron vender las casas y teníamos una situación familiar que se tenía que pagar. El problema de la liquidez es muy grande. Entonces, tenemos, sí, bueno, tengo muchos bienes, tengo muchos activos. Sí, pero es importante tener activos y también cuentas donde yo pueda tomar liquidez, donde yo tenga liquidez para poder afrontar cualquier cosa que pase. Entonces, por eso es bien importante que sepas asesorarte con una persona que te sepa decir cuáles son los instrumentos adecuados. O luego te llegan y te dicen, no, 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 es que a ver, dime cuál es cuánto me van a dar por la inversión, por mi dinero. Y entonces dicen, no, 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 es que a mí me deja más este. Y entonces me voy a la tarjeta Nu, o me voy a la bolsa de valores, o me voy a criptomonedas, o me voy a un montón de cosas. No es que esté mal, ¿sabes? El mercado Forex, el blockchain, la criptomoneda, son, si lo sabes utilizar, wow, pero hay que saber para qué. Yes. ¿Qué objetivo vas a querer? Si ese dinero es porque es una inversión y ya tienes asegurado todo lo demás, bueno, pues entonces lo puedes perder. Te puedes dar ese lujo. Y claro que te capitalizas mucho más. Pero si la cuestión es crear capital para sostener tu vida más después, para tu yo futuro, para construir patrimonio, para poder, no, bueno, no te vas a meter a fondos que puedes perderlo o a negocios que puedes perder. Y eso, desgraciadamente, Jorge Daniel, hay muchas personas que incluso hasta piden prestado para poder hacer inversiones que a la larga pueden ser pues, muy alto costo o Sí, pueden perder. muy arriesgado, Ujú. definitivamente, Muy arriesgado. es lo que se ve. Y Ujú, de aquí bueno, de aquí ahorita viendo cómo está el panorama social que se ujú, conoce, ¿tú ves que en las familias mexicanas actuales esto ujú. puede mejorar con el Por tiempo? supuesto, y por eso me dedico a esta parte, Jorge Daniel, porque mi empresa Luz en tus Finanzas, de lo que se trata es de poder hacer conciencia financiera, es decir, educación financiera, dar información, dar cursos, talleres. Estamos apenas por sacar ya mi libro, por ejemplo, que habla justo de esa parte, cómo construir hábitos con herramientas. Damos una asesoría en donde estratégicamente vemos cómo está tu panorama, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y se construye toda una planeación financiera que te permite, pues, tanto tener a corto plazo para una emergencia, para poder vivir, a mediano plazo, para poder tener algunos otros proyectos como tus sueños, comprar algo, tener un patrimonio, y a largo plazo, ese es el 30%. Hay que pensar muy claro en la cuestión, ese es un problema muy, muy fuerte, Jorge Daniel, Sí. que vamos a tener con la cuestión de los afores y de las pensiones, porque no está planificada la vida para cuando ya no trabajemos. Y el problema es que en México ya tener 40 años ya es igual a que no te acepten de trabajo. Y ya y la edad promedio es de 75 para las mujeres y 72 para los hombres. Entonces, imagínate cuánto tiempo implica que la gente pues, se quede sin recursos. Sí. Entonces, hay que empezar a pensar, porque tampoco las afores son para los trabajos que tienen prestaciones. Y el 60%, eso sí cambió en la pandemia, el 60% es de manera informal.
Eso quiere decir que no tienen absolutamente nada pensado para su retiro. Nada. No tienen ahorrado nada. Entonces, ahí va a ser un problema social muy, muy grande. Yo creo que con este tipo de difusión, de divulgación, de educación, más que nada Ujú. de educación y de formación, de una constante formación y entrenamiento, todo esto, capacitación para todos los sectores, pero más para este tipo de las personas que se mueven, como se dice, a través de un sueldo, a través de que van percibiendo ingresos es donde ahí pueden ellos usar esas herramientas a favor. Y sobre todo, Jorge Daniel, yo diría también a toda la gente que se dedica a comercio, toda la gente de los profesionales independientes, médicos, abogados, dentistas, psicólogos, coaches que no tienen un trabajo y que hay que ver por hacer sus prestaciones, ahora sí, ¿no? Las cuestiones legales. ¿Por qué no pensar y tomar la responsabilidad de asumirse eh, en un yo futuro? ¿Ok? Que tú puedas ser capaz de poder construir tu calidad de vida, que puedas ser capaz de construir aquello que quieras. Y eso solamente es, pues, construyendo una plenitud financiera. Hay una frase que yo pongo en el libro, ¿no? En mi libro, que dice que la plenitud financiera nada tiene que ver con ganar más dinero, sino es la consecuencia del ser del dinero. Es decir, tener plenitud financiera, si tú no tienes un desarrollo humano, si tú no sabes para qué es, o sea, si tú tienes una claridad de eso, entonces automáticamente el dinero es una herramienta, no es un fin. ¿Sí? Es la consecuencia de tener esa plenitud financiera, de saber qué es lo que quieres, de saber para qué vas a servir en este mundo. Claro, ahí está más que nada el mensaje clave. Y es la relación que hay, por lo que veo. Wow. Claro. Este Y tema por está eso, bueno, pues lucen tus finanzas, ¿no? Sí, este tema es demasiado amplio, demasiado, demasiado grande y estoy seguro que en otras charlas en el futuro Claro, podamos seguir explorando más y bueno, claro que haciendo sí. más espacios de reflexión como en este que nos acabas de brindar. El tiempo se nos ha terminado. Te agradezco de todo corazón la No, muchas disposición gracias, y Jorge la Daniel. atención a la audiencia y a mí también por darme este tipo de charla. Gracias. No, muchas gracias y reitero, estamos a sus órdenes, en Luz en tus finanzas. Bueno, esta fue una emisión más para la charla de Coco y un saludo grande desde Jalapa. Nos vemos, Luz. Cuídate mucho. Abrazo Hasta fraterno. luego, hasta luego Gracias. desde la Ciudad de México. Chao. Chao.